Adriana Calvo y soy apasionada del teatro. El día de hoy, nuevamente, gracias a la invitación de la maestra Norma Cárdenas Zurita, nos encontramos dentro del marco del Festival Internacional de Poesía FIP Palabra en el Mundo, con estas cápsulas que hemos llamado Teatro tras Bambalinas. Estoy muy contenta de poder estar nuevamente con ustedes, en esta ocasión para hablar sobre otro tema muy interesante de este fascinante mundo del teatro, la dirección. La dirección es realmente un tema muy complejo, es un tema que tiene mucha tela que cortarse, que tenemos mucha información que dar al respecto, pero intentaré ser lo más puntual y precisa al respecto para lograr darles a ustedes una idea integral de lo que representa la figura del director escénico en una obra de teatro. Bien, seguramente ustedes han oído hablar del director de la obra. A mí me gustaría platicarles un poquito sobre la historia de esta figura, la del director teatral. Realmente es una figura relativamente nueva en la historia del teatro. Y digo relativamente nueva porque si nosotros pensamos en los inicios del teatro, nos remontamos sin duda alguna hacia la antigua Grecia. Bien, la figura del director teatral surge como tal a mediados del siglo XIX y se consolida a principios del siglo XX. ¿Por qué pasa esto? En un inicio, el teatro ni siquiera era considerado como una arte escénica. Era considerado más bien como un arte literaria, porque se trataba de representar un texto dentro de una escena. Muchas veces ni siquiera se le hacía ningún tipo de modificación, se realizaba tal cual estaba escrita. El teatro ha evolucionado muchísimo desde aquellos inicios hasta lo que hoy en día conocemos. Y dentro de esa evolución surge la figura del director teatral. Cuando el teatro empieza a evolucionar hacia arte escénica, se ve la necesidad de que alguien lleve las riendas de la puesta. Muchas veces el mismo dramaturgo era el director, pero después también empezó a surgir que los actores eran los directores o el actor principal era el director. Y entonces empieza a haber una serie de cambios, pero lo que realmente se detecta que se necesita es que alguien lleve la batuta, que alguien marque lo que se va a hacer en escena. Y además empieza a haber estas modificaciones del texto. Es decir, si en un inicio en la antigua Grecia simple y sencillamente los textos se ponían dentro de la escena teatral y se recitaban tal cual, si nosotros recordamos los elementos del teatro griego, son muy diferentes a lo que podemos hablar hoy. Cuando empezamos a hacer esas modificaciones de que el texto cobre vida, de que el texto cobre un sentido, de que el texto empiece a manifestarse de una manera más realista y vívida en escena, se necesita que alguien ponga todo eso en orden. Bien, el director teatral se encarga precisamente de eso. Digamos que la dirección de una obra de teatro implica un conocimiento integral de los elementos del montaje. Imagínense ustedes la importancia del director. Él debe de conocer desde el texto, los actores, la escenografía, el vestuario, la utilería, muy probablemente también en la iluminación, el sonido. Todos los aspectos de la puesta en escena las debe de conocer el director. Si las define o no las define tal cual van a quedar en escena, eso es una forma de trabajo del director. Pero definitivamente, él debe de estar enterado y debe de haber visto y supervisado que cada uno de esos elementos se realicen de la manera en la que él está concibiendo la puesta en escena. Ahora bien, también es cierto que entonces toda la responsabilidad de la puesta en escena recae en un director. Y también es cierto que muchas veces se piensa que ya que la obra está puesta, lista, e incluso hay quien llega a decir que el día del estreno el trabajo del director termina. Yo en lo personal no pienso que sea así. La semana pasada hablamos un poco de lo que era la creación de personaje y yo les decía que era algo que yo sentía que nunca terminaba, que era un trabajo que se iba haciendo función tras función, primero en los ensayos, luego en las funciones, etcétera, etcétera. Me parece que la función del director también es muy similar. ¿Por qué? Porque el director debe de tener una idea, como ya les dije, integral de lo que quiere hacer con ese
texto, de cómo lo quiere plasmar, de qué mensaje quiere darle a su público. Debe tener una idea muy clara de los personajes, de qué está esperando de cada uno de ellos, de cómo los quiere mostrar, de cómo los quiere lucir en escena, etcétera. Pero cuando la puesta en escena se muestra ante un público, puede haber también elementos que el director no haya considerado durante el montaje. La respuesta del público a una broma, a un personaje específico, a una situación o circunstancia. Tal vez ya con el público en las butacas el director se da cuenta de que no era por ahí por donde quería llegar al mensaje que estaba tratando de transmitir. Entonces, un director debe de estar consciente hasta de la reacción de su público para, una vez estrenada la obra, ir haciendo los ajustes necesarios para lograr que la puesta sea un éxito total. Yo, en lo personal, me atrevería a decir que un buen director de teatro debe de tener 3 características básicas. La primera, capacidad para unificar criterios. Hay una metáfora que me parece muy ilustrativa. El dirigir una obra de teatro es como cocinar un platillo sabroso. Nosotros seguimos las instrucciones al pie de la letra, pero realmente lo que le da el sabor al platillo no es el cocinero en sí, sino la mezcla de los ingredientes. Esa capacidad de saber qué mezclar con qué y en qué cantidades. Si nosotros seguimos las instrucciones al pie de la letra, pero los ingredientes no son los adecuados, si la naturaleza de los ingredientes no compagina, muy probablemente el sabor no sea del todo agradable. Un director teatral debe de tener esa habilidad de cocinero para encontrar qué elementos va a necesitar para crear un platillo sabroso. Entonces, debe de tener ojo clínico para hacer un elenco. Debe de saber escoger un texto. Debe de saber con qué iluminación, con qué musicalización ese texto lucirá más. Debe de saber cómo unificar el trabajo de tantos creativos, de actores en escena, de técnicos fuera de la escena, incluso a veces del mismo dramaturgo, si es que éste forma parte del equipo. Entonces, un director teatral es como un buen chef. La segunda característica, desde mi punto de vista, para un buen director, es el trabajo con los actores. Y aquí hay varios puntos que analizar. Primero, ¿a quién va a escoger el director para trabajar con él? ¿Cómo es que va a realizar esa decisión de llamar a un actor para representar un personaje? Yo, en lo personal, cuando trabajo como directora, me gusta trabajar con actores que admiro de alguna u otra forma, porque siempre he pensado que en un trabajo en equipo se debe de aprender de todos y cada uno de los que toman parte en ella. Entonces, ¿qué mejor para un director que aprender de actores que realmente admire cómo trabajan? Pero bueno, habrá directores que los escojan, no sé, por el renombre que tienen, por la experiencia que muestran, por, a lo mejor, inclusive hay directores que les gusta trabajar con actores no muy experimentados para poder moldearlos más a su forma. A lo que quiero llegar es que definitivamente el director debe de estar, por decirlo así, enamorado de sus actores. Debe de encontrar ese grupo de trabajo con el cual pueda sentirse a gusto y en el cual pueda moldearse una armónica forma de trabajar. Ahora bien, el director puede trabajar de diferentes formas. Yo, en lo personal, diría que básicamente son 2 vertientes. El director permisivo y el director, en términos de Stanislavski, tirano. ¿Qué es un director permisivo? Llamémosle un director permisivo a aquel al que da pie a opiniones de su equipo. Aquel que pide una retroalimentación sobre lo que se está montando. Aquel que le pregunta al actor, ¿te sientes cómodo con esto? ¿Cómo lo crearías tú? Mi idea es esta, pero ¿tienes alguna otra opinión? Eso permite que
el trabajo se realice de manera conjunta. El director tiránico, al contrario, dirá, porque así lo quiero. Y no me interesa si a ti te gusta o no te gusta cómo te ves en escena. Esa es la idea que yo traigo. No me interesa si la luz te acomoda o no te acomoda. Esa es la idea que yo traigo. Las dos vertientes son correctas, son válidas, son buenas. Por eso les digo que el director debe de aprender a escoger con quién trabajar, porque igual hay actores que les gusta trabajar con un director tiránico que no les dé opción de nada, y hay actores a los cuales no. Hay actores a los que les gusta trabajar con un director que les pide la opinión de todo, y hay actores a los que no. Y de aquí creo que saltaríamos a la tercera característica de un director de teatro, que es las decisiones en cuanto a la dramaturgia. Porque sea cual sea la forma en la que el director quiere trabajar, sea cual sea la forma en la que plasme su dirección con su equipo, siempre debe de tener muy claro hacia dónde quiere llevar ese texto. ¿Qué es lo que quiere hacer con esa dramaturgia? ¿Por qué escogió esa historia? ¿Por qué es esa la puesta en escena que quiere colocar? Porque una obra de teatro debe de tener un fin. Una obra de teatro debe de mostrar al público algo. Entretenimiento, tal vez reflexión, tal vez alguna denuncia. No sé, puede haber muchas cosas. Pero el director debe de tener siempre muy claro el rumbo que ese texto lleva para él. Hacia dónde lo va a colocar en la escena. Entonces, sea permisivo, sea tiránico, sea un elenco grande, sea un monólogo, sea con muchos elementos técnicos o con muy pocos, el director siempre debe de mantener la idea con la que concibió la obra de teatro durante todo el proceso del montaje. Si no, simple y sencillamente, no hay una dirección. Y si no hay una dirección, es muy difícil lograr que el trabajo realmente transmita lo que se está buscando. Como verán, un director de teatro tiene una gran responsabilidad. Debe de ser un gran líder. Debe de tener sensibilidad para trabajar en equipo. Y además debe de tener terquedad para que su idea con la que concibe llevar esa puesta a escena siempre se mantenga firme. Y bueno, amigos, así llegamos al final de esta tercera cápsula de Teatro Tras Bambalinas. Les agradezco muchísimo su atención, les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de verla, de acompañarme. Y recuerden, sigan las páginas oficiales de Naí Teatro, Palíndromo Creativos y por supuesto FIP, Palabra en el Mundo Oficial, todas ellas en Facebook. Les agradezco nuevamente, les deseo que pasen una excelente tarde y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana con la última de estas cápsulas y el tema será producción teatral. Hasta la próxima.